Bueno, buenos días. Yo he escogido un tema un poco que se aparta de la línea que hemos trazado, ¿no?, sobre los paisajes, porque trato algo que es inmueble. No es inmueble, es mueble. Estamos viendo continuamente yacimientos con estructuras, con paisajes donde están muy bien dibujados, ¿no?, a través de esas estructuras. Y yo, sin embargo, me he querido retrotraer un poco a lo que decía Esther, ¿no?, al origen de mi investigación. ¿Por qué? Porque las estelas siempre han tenido vaivenes en la investigación, siempre han tenido altibajos, que han ido siempre en paralelo un poco a los descubrimientos que se han ido haciendo, ¿no? Cuando estuvimos organizando el seminario, pues dije, me voy a atrever otra vez con las estelas, ¿no?, que hacía ya muchos años que no trataba sobre ellas. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado el significado, porque sabemos mucho más de ellas. Pues no, realmente no se ha avanzado mucho. Lo que sí se ha avanzado ha sido en nuevas metodologías, en la participación de entes multidisciplinares, ¿no?, que ayudan un poco a avanzar sobre ellas. Pero hemos pasado es verdad que el gran avance ha sido pasar de considerarlas como unos monumentos faltos de cualquier significado más allá de los elementos que representaban. Todo se fijaba en un elemento especial, que si los escudos, los carros, etc. Y a partir de los años 90, y sobre todo a partir de los años 2000, se comenzó a asimilarlas con el paisaje. Yo creo que ese fue el gran avance que se ha dado, ¿no? No hemos avanzado mucho en el significado final, todavía siguen siendo muy difíciles de determinar cuál es su significado final, pero bueno, esto, como todo en arqueología, es lento y poco a poco se va avanzando en ese sentido. Ya decía que las estelas, otra de las cosas buenas que tiene, lo hemos visto aquí en el seminario en estos días, que están alejadas del turismo. No están afectadas por el turismo, porque como aparecen aisladas en el paisaje y pasan a los museos, en realidad nadie va a visitar los lugares donde aparecen las estelas. Entonces, es algo que de eso nos hemos al menos librado por ahora. ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, siempre se ha dicho, bueno, es que las estelas, como están fuera de contexto arqueológico, pues es muy difícil saber cuál es su significado, pero es verdad que están fuera del contexto arqueológico primario, ¿no? Pero están en el contexto del paisaje donde aparecieron. Es decir, estas estelas que aparecen aquí, la más famosa, la de Ategua, ¿no?, que apareció en los años 60, a finales de los 60, no es que no esté en el sitio, evidentemente no está en el yacimiento primario donde estuviera, ¿no?, pero no está desplazada muchos más metros de donde estuviera en ese momento. De hecho, uno de los avances que se han hecho en los últimos años ha sido precisamente los análisis petrológicos de las estelas, ¿no? Se han analizado prácticamente casi todas, tanto las portuguesas como las españolas, y se ha visto que, bueno, que todas las piedras, todos los soportes están realizados con la roca del entorno. Es decir, que esto no es nada novedoso, todo el mundo lo daba por hecho, pero bueno, hasta que no se han hecho las analíticas no hay una estructura empírica para demostrarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellas? Pues, como decía, como son objetos inmuebles, lo que han pasado es a los museos simplemente como una visión general de ellas, pero sin una explicación. Y es curioso porque en los museos, nos lo dice todo el mundo, ¿no?, cuando una de las que más llama la atención es a los niños. A los niños les llama muchísimo la atención las estelas porque, en realidad, las representaciones que tienen son como ellos dibujan, ¿no?, con ese esquematismo de un guerrero, de un espejo, de un carro, etc., ¿no? Pero no hay una sola explicación, ni en el Museo de Cáceres, ni en el Museo de Badajoz, ni en Ciudad Real, ni en Córdoba, ni en Sevilla, etc., ¿no? Por mucho que uno visite los museos donde hay estelas, no hay una explicación coherente de lo que son. Como cronológicamente tampoco están muy bien acotadas, pues uno encuentra cartelas donde dice, bueno, pues estela del suroeste desde el siglo XII hasta el siglo VI, tal, ¿no? Es decir, que bueno, el arco cronológico es siempre enorme. Y luego, bueno, hay formas de exponer, como la del MAN, que está muy bien, porque, claro, evidentemente quien hace el montaje de la exposición es un especialista en estelas, que es Eduardo Galán,
y lo que hace es situarlas con una fotografía detrás en el paisaje, ¿no? Que es una de las introducciones que él hizo, ¿no? El paso de gigante que se dio en el estudio de las estelas, que fue a partir de su trabajo, ¿no? Sobre las estelas en el suroeste. También ya hemos cambiado hasta de nombre. Primero se llamaban estelas extremeñas, porque bueno, las primeras aparecieron en la zona de Extremadura y todo el mundo las conocía como estelas extremeñas, ¿no? Luego ya, a medida que iba pasando el tiempo, bueno, pues estelas del suroeste, y ahora ya se denominan estelas del oeste, porque ya aparecen hasta en Galicia, ¿no? Con lo cual, bueno, toda la fachada atlántica está llena de estelas y por lo tanto el fenómeno es atlántico, evidentemente, pero sí es verdad que ocupa un territorio mucho más amplio. Y por hacer un poquito de historiografía, que yo creo que siempre es bueno para entender cómo ha ido evolucionando un fenómeno de este tipo, simplemente decir que, bueno, desde el primer catálogo que se hizo con 25 estelas, de las cuales la mitad eran losas del suroeste, losas alentellanas, es decir, que no tiene nada que ver con las estelas de Guerrero a las que yo me estoy refiriendo, se pasó al estudio, como decía antes, de elementos muy concretos y muy significativos con los que se explicaba prácticamente el mundo mundial. Es decir, con un escudo, con el escudo que aparecía en las estelas, con esa escotadura en forma de V, se reconstruyeron los movimientos comerciales en el bronce final, porque esa es otra de las cuestiones. La cronología, como decía antes, ¿no? Siempre se han considerado como las estelas del bronce final. Siempre se ha hablado como las estelas de Guerrero del bronce final, las estelas de Corada del bronce final, etc. Hoy somos varios, ¿no?, los que defendemos que son todas de la Edad del Hierro, del bronce final. Es posible que el arranque sea en el último momento del bronce final y seguramente en la zona de la Beira portuguesa, pero el grueso de las estelas decoradas seguramente ya son de la Edad del Hierro por muchos motivos, ¿no?, como luego veremos. Pero ya digo que el escudo sirvió para montar toda esa estructura comercial del Mediterráneo a partir además de una figura, el escudo, que ni siquiera lo tenemos físicamente. Sabemos que existía porque bueno, en Irlanda han aparecido 3 escudos que se conservan estupendamente gracias a que aparecieron en turberas, pero claro, al estar realizados en madera, con base de madera y luego con piel, evidentemente en el registro arqueológico no se ha podido recoger, ¿no? Pero ahí ven, bueno, en el mapa donde ya aquí, donde se puede ver precisamente que el origen se suele situar siempre en el Egeo, pero luego hay distintas teorías. Desde el Egeo pasarían por Centro Europa, de Centro Europa por la vía por el comercio del ámbar, ¿no?, hacia los países escandinavos, de los países escandinavos por la ruta atlántica hacia la península ibérica, etcétera, ¿no? De ahí, o bien al contrario, ¿no?, vienen hacia la península ibérica, de la península ibérica por el comercio atlántico hacia Escandinavia. Es decir, que esto llegó a un momento en que se entró una especie de rizo que no se avanzaba científicamente y por lo tanto se abandonó, ¿no? ¿Por qué todo este lío del origen egeo de unas estelas que están en el Atlántico y que todos los objetos que aparecen, o por lo menos en las más, lo que se denominan las estelas básicas, que solamente tienen un escudo, una espada y una lanza, ¿no?, que son claramente atlánticas y todo viene del Egeo? Bueno, de las excavaciones que se hicieron, donde se recuperaron, por ejemplo, el escudo de Delfos, ¿no?, que tenemos ahí en el centro, o de los que aparecen en Creta y demás, son todos, se pusieron en relación con las estelas porque tenían la misma escotadura en forma de V que las mismas, pero nunca se pensó en que podrían ser precisamente a partir de la colonización cuando estos escudos pueden llegar, porque además aparecen, es curioso que todos los escudos, son pocos, tampoco son muchos los que aparecen en el Egeo, aparecen en santuarios, el santuario de Delfos, el santuario de Afrodita, en el santuario de Parcídide, o sea, siempre aparecen en santuarios y parece que son ofrendas de los comerciantes que pudieron llegar desde la colonización hasta de regreso al Egeo, porque son con una cronología muy, muy baja y que se corresponde precisamente al último momento ya casi de las estelas. Se sigue ya con más ejemplares, ¿no?, en este caso con 30 estelas, las tipologías, es decir, todo eran tipologías u objetos, ¿no? Y con las tipologías que hace, bueno, Almagro Gorbea quizás es la última que se hace ya con cierto empaque, ¿no?, y a partir de ahí, bueno, se han hecho algunas modificaciones, pero muy pocas, pero bueno, son las que se siguen utilizando. Y por lo tanto todo se queda en una discusión
científica entre si todo viene del Atlántico o si todo viene del Mediterráneo, ¿no? Es una discusión que en realidad no entra en el juego de comprender lo que es realmente las estelas. Es decir, los guerreros que hay representados en ellas y las mujeres que hay representadas en ellas, o por lo menos las diademadas que hay representadas en ellas, si son unos personajes, aparte de que van vestidos o que llevan su panoplia guerrera, si además significan algo más. No dibujan paisajes. Vemos que aparecen en la Beira portuguesa, que aparecen en la Sierra de Gata, en el Valle del Tajo, en el Valle del Guadiana, que es donde se concentra la mayor cantidad, y en el Valle de Guadalquivir. Por lo tanto, claro, no puede ser un paisaje tan variado. Sí dibujan territorios. Eso es lo más importante, quizás, ¿no? Hay un territorio en el Valle del Zújar, hay un territorio en el Valle de la Alcudia, hay un territorio en el Valle en la zona de la Beira, etcétera. Y esos territorios sí que tienen una componente que puede ser precisamente de relaciones de poder entre estos elementos, estos guerreros que están representados. Porque otra de las cosas que nunca se ha tratado es qué hacen esos guerreros. ¿Por qué están ahí esas estelas, ¿no? Están dividiendo paisajes porque están justamente en zonas que no tienen un desarrollo arqueológico claro para nosotros. Es decir, no hay grandes poblados del Bronce final, no hay grandes poblados de la Edad del Hierro. Están en zonas, por ejemplo, casi el 50%, más del 50%. Se concentra, como decía, en la zona de La Serena, del Valle del Zújar, ¿no? Es una zona que ahora mismo, si la visitamos, es prácticamente un desierto, no hay nada, pero no hay ni siquiera yacimientos arqueológicos de empaque, ¿no? Como para decir que están organizando un territorio sobre tal. Siempre se ha dicho que pueden ser intermediarios los que están representados en ellas. Pueden ser personajes que hacen de intermediarios entre un comercio que se hace desde el norte, desde la meseta, y que abastece al sur. Es decir, se está desarrollando todo lo que es Tarteso. Es posible que esta gente lo que haga son, que esto en antropología, ¿no? Y sobre todo en época ya moderna y contemporánea, todas las colonizaciones sabemos cómo funcionan, ¿no? Es decir, que nunca los colonizadores penetran en el interior, sino que utilizan intermediarios justamente dentro. Y veremos luego cómo, bueno, estos son, como decía, ¿no?, los elementos que aparecen asociados y que se han ido estudiando, los carros, los cascos, etcétera, ¿no? Ya digo que no ha llegado nunca a ninguna parte, ¿no? O las liras, ¿no?, los instrumentos musicales. Yo digo que lo más importante quizás fue el paso que se dio en los años 90 para dejar de analizar esos elementos y centrarse sobre todo en lo que es el paisaje, ¿no?, en dónde se aparecen esas estelas y dibujar un poco ese componente que hay, ese sistema de fuerzas que puede haber entre distintos componentes. Como decía, la parte más importante, bueno, a partir de ahí empiezan a aparecer monográficos donde evidentemente el paisaje es lo más importante ya, ¿no? Los estudios que se hacen y empiezan a incorporar cosas que antes no se habían hecho increíblemente, ¿no? Como por ejemplo hasta 2011 no se empiezan a hacer las primeras prospecciones intensivas en el entorno donde habían aparecido las estelas. ¿Que han dado algún resultado? No. Pero bueno, por lo menos se intenta. Es decir, ya sabemos que cada vez que aparece una nueva estela lo que hace siempre es alguien ir a hacer una prospección intensiva en el entorno. Bueno, algún día veremos si tiene algún éxito esta relación, ¿no? Y se empiezan a introducir las nuevas metodologías. Esta es la tipología típica de estela. Yo creo que bueno, casi todo el mundo se ha acercado un poco al estudio de ellas y son conocidas, desde las que comienzan con lo que se llaman básicas, es decir, un escudo, una espada y una lanza, hasta las que empiezan a incorporar algunos elementos como el arco, otros que empiezan ya a incorporar la figura humana, que parece que hay un cambio radical. Bueno, las que empiezan a tener elementos ya de importación claramente mediterráneo, ¿no? Ya empiezan los carros, los espejos, los peines, que seguramente serían ya peines de marfil, ¿no?, como es claro, decorados como los que aparecen en el mundo tartésico, instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Y un elemento importante que es el de las estelas diademadas, ¿no?, que sí que vienen de épocas mucho más antiguas, seguramente desde el inicio de la Edad del Bronce, y que se perpetúan hasta este momento, pero que conviven además con las estelas de Guerrero. De hecho, una de las estelas más conocidas
es la de Sevilla, la de Almadén de la Plata, donde aparecen en la misma dimensión, además, una diademada y un guerrero, ¿no? Esto quiere decir que también ese sistema de poder tiene a la mujer como un elemento principal, no solamente ya el guerrero como tal, como el portador de sus armas. En algunos casos aparece en medio de dos guerreros. Es decir, que esto también ha cambiado bastante en los últimos años, ¿no? Se ha incorporado un nuevo elemento que es el de la mujer en el entorno de las estelas y para entenderlas perfectamente. En los últimos años lo que se hace también es ver que, aparte de las prospecciones intensivas, es ver las zonas de captación de los recursos para ver qué recursos podían tener la gente de las estelas, por qué están ahí, porque sigue siendo una incógnita de, como decía antes, cómo es posible que en la Siberia extremeña, lo que se denomina la Siberia extremeña, esté la mayor concentración de estelas, cuando no hay nada que podamos decir que sea como un recurso general. Se han incorporado, como digo, las petrologías simplemente para certificar que las estelas aparecen en un lugar muy cercano de donde han aparecido, y se empiezan a incorporar nuevas metodologías para hacer todo tipo de estudios, ¿no? Que siguen sin profundizar en su significado, pero bueno, por lo menos nos van ayudando a entender cómo están talladas, por ejemplo, cómo se elaboran los escudos, que es una de las cosas que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid y que es bastante interesante, ¿no? Ver por qué son esos escotaduras, ¿no? En forma de V, que es algo que era siempre bastante incógnito. Cómo se elaboran y demás. Por ejemplo, en los últimos años se han hecho réplicas con cinceles de bronce y con cinceles de hierro. Y lo que se ha visto en la última tesis que se ha presentado en Alemania, en Friburgo, es que las estelas están hechas con cinceles de hierro, lo cual es significativo. Estamos en plena edad del hierro, ¿no? Se han hecho pruebas con cinceles de bronce, se han hecho con las propias rocas con las que están, con los soportes, y nunca han dado el resultado que han dado con estos cinceles de hierro enriquecidos, ¿no? Bien, si vemos esos mapas de cómo se distribuye un poco la minería en Europa y sobre todo en la península ibérica, vemos, yo creo que esto ya está certificado, han sido muchos los que han escrito sobre ello, desde González Ruibal en los años 2000, pasando por toda la Universidad de Sevilla. Hay un trabajo sobre la ruta de las Temérides que habla de ello en varias ocasiones, que es la importancia del estaño, mucho más que la plata, de la que nos hablan los griegos en las fuentes, pero los griegos no hablan del estaño porque ya se había dejado de comerciar, ¿no? O por lo menos había decaído bastante, pero el estaño era fundamental en la península ibérica. Y hoy pensamos que las estelas precisamente lo que están haciendo están en la zona de unión entre donde se explota todo ese estaño, que es la zona de Galicia y de Castilla y León fundamentalmente, y el sur de la península ibérica. Es decir, hay una demanda de estaño ¿de quién? De los fericios, que seguramente ya están asentados en las costas del sur peninsular. Y el oro. El oro, que bueno, sabemos que también es una zona, la conocemos por los grandes tesoros áureos que aparecen en toda Extremadura, en Portugal, justamente en el límite donde aparecen desde las estelas hacia abajo, ¿no? Pueden ser que estos guerreros lo que están haciendo son de intermediarios entre, ya digo, los fenicios y la gente del interior para comerciar con el estaño y luego con el oro también. Hay otros elementos que no lo podemos saber. Y hay una teoría que a mí me encanta, pero no puedo demostrar. Y es el hecho de que seguramente estos guerreros también están haciendo de intermediarios para abastecer de mano de obra al sur peninsular, a una zona emergente que es el sur peninsular, que es todo el desarrollo de la cultura tartésica, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando llegan los fenicios al suroeste, a la costa, prácticamente no hay población, o es muy escasa, ¿no? O al menos por ahora no ha aparecido nada que nos pueda decir que hay una población suficiente como para el desarrollo tan rápido que se hizo en un siglo en esta zona del suroeste peninsular. Se necesita mano de obra. Se necesita mano de obra porque los fenicios lo que más le interesaba cuando llegan es explotar las minas, sobre todo para la plata, ¿no? Fundamentalmente. Para ello se necesita una mano de obra grande,
Se necesita mano de obra para levantar los poblados que están en torno a las minas. Se necesitan hacer puertos para sacar las mercancías que van hacia el Mediterráneo. Se necesita mucha mano de obra para hacer los caminos que van desde las minas hasta los puertos. Se necesita mano de obra para talar los árboles, para hacer los barcos. Es decir, se necesita una mano de obra para la agricultura y alimentar a toda la gente, la ganadería, etcétera, ¿no? Esto solamente puede venir de la zona del interior, teniendo en cuenta que ya digo que estaba despoblado esa parte del suroeste peninsular. Y es posible que esa mano de obra venga de la zona de la meseta y que la gente de las estelas sean los intermediarios. Eso no se puede demostrar. O sea, que esto es algo que tendremos que ir trabajándolo a ver cómo se le puede tal. Pero hay otras cosas que tampoco se pueden demostrar, ¿no? Que también, por ejemplo, el comercio de pieles, el comercio de sal, el comercio de perfumes, etcétera, ¿no? De esencias. Esto es muy difícil, ¿no? Hay colegas que defienden ese tipo de comercio, pero no tenemos la forma de tal. En cuanto a las estelas en el paisaje, he traído esas de Hernán Pérez porque son muy, muy significativas, por el hecho de que aparece una estela, que es la que tenemos aquí Aquí es una estela, bueno, es un fragmento de estela donde aparece una parte del escudo y la espada debajo. Aparece en ese paisaje que vemos ahí, en Hernán Pérez, que está al norte de Cáceres, y está rodeada, es como una especie de elevación natural, no es ningún túmulo, una elevación natural, y alrededor de esa elevación natural aparecen estas estelas, lo que se denominan estelas Gijarro, pero que son estelas diademadas todas ellas, ¿no? Que aparecen alrededor de esa elevación. Es curioso porque esto ya cambia también un poco el significado de lo que es la estela aislada en el paisaje, sino que también parece que están marcando lugares muy significativos, ¿no? Para una comunidad. Y a partir del hallazgo se empezó a estudiar los trabajos que hizo María Eugenia Huguet en Setefilla, donde apareció también una estela aislada que se pensaba que, bueno, que tenía relación con la necrópolis, pero como estaba tirada en el suelo y demás, bueno, pues se dejó un poco como descontextualizada y demás. Pero ella en un estudio que hace, de los últimos estudios que hace, habla de las estelas que aparecen alrededor de Setefilla, donde aparecen casi 35 estelas, no decoradas, pero sí trabajadas para colocarse en el entorno de los túmulos del túmulo A y del túmulo B. Y esto también es muy significativo. Parece que las estelas están marcando quizás lugares que tienen una relación con el mundo funerario, que nunca lo han perdido. Incluso el propio Eduardo Galán, ¿no?, que es el primero que habla de las estelas en el paisaje, sí que dice que pueden ser, marcan un paisaje, pero también pueden ser como cenotafios que hacen referencia a la muerte de un personaje significativo. Esta es la distribución que hay ahora mismo de las estelas en la península. Como ven, bueno, es bastante amplia, ocupa todo el suroeste peninsular y toda la parte norte. Como digo, ya cada vez van subiendo más hacia la zona de Galicia. Y no es extraño, ¿no?, porque también es verdad que, aunque toda esta zona de aquí son estelas básicas, creo que tengo una... Sí, aquí se ven, ¿no?, como la gran concentración, el punto rojo, es la zona de la Serena extremeña, de la Siberia extremeña, y salvo dos casos prácticamente excepcionales, porque están depositados en el Museo de Lagos, en Portugal, pero no sabemos exactamente de dónde proceden, porque parece ser que se llevaron al museo, que son estas de aquí, se llevaron al Museo de Lagos para depositarlas ahí, pero no se sabe si vienen más del interior. Hay una cosa que llama también la atención, es... De la distribución de las estelas podemos sacar dos conclusiones. Una, no están nunca en la costa, no aparecen nunca en la costa, siempre en el interior. Y segundo, no están en la zona de Tartesos, del núcleo de Tartesos, del origen de Tartesos, jamás. Aquí vemos, por ejemplo, la distribución de las estelas diademadas. Es igual, tienen su origen en esta zona también de la Beira portuguesa y demás, y luego se extienden hacia la zona del Zújar. Pasa igual que como hemos visto con las estelas de Guerrero. O las que vienen con inscripciones, ¿no?, que muchas veces se ha dicho que son reaprovechadas y demás, pero los análisis que se están haciendo últimamente parece ser que no. Hay algunas que tienen las inscripciones, son contemporáneas al dibujo del guerrero o de la diademada, ¿no? Esto también es muy interesante porque nos está cuadrando cuál es la cronología de estas inscripciones que parecían mucho más modernas.
Y ahí vemos, ¿no? El hecho de que no aparezcan en la zona de Tartesos, del núcleo de Tartesos, la zona de ese triángulo de Sevilla, Huelva, Cádiz, ¿no? Parece que refuerza un poco la tesis de que se trata de elementos que tienen que ver con la intermediación entre los colonizadores y las gentes del interior. Y yo lo que planteo es, cuando la crisis de Tarteso, ayer hablaba Esther de ella, en el siglo VI hay una gran crisis del núcleo de Tarteso y esto lo que hace es potenciar las zonas del interior, lo que se llamaba la periferia geográfica de Tartesos, ¿no? Sobre todo el Guadiana. Bien, es justo en la zona donde estaban las estelas. Entonces, un planteamiento podría ser decir, si no, la gente de esas estelas, con el paso del tiempo y con el reforzamiento político, lo que hacen es construir esos grandes edificios que van jalonando todo el Guadiana y con un sistema de poder ya mucho más potente y con un sistema de comunicación también mucho más grande. Ahí dejo yo la pregunta. Muchas gracias y por su atención y esperemos que alguien siga estudiando estelas, que da para mucho todavía. Gracias.